nodo persona. Lo hice súper rápido para que vean que es exactamente lo mismo. Nada más por ahí, entonces, bueno, arranco. Arranco con el tema de hoy. El tema de hoy es otra estructura de datos o otras estructuras de datos, porque hasta ahora todo se basó en las listas. Fuimos mejorando las listas, pero siempre hablé de listas. Entonces, la clase de hoy, como ya habrán visto en el cronograma, se llama, acá la estamos viendo, siguen viendo, ¿no? La pantalla. Se llaman pilas y colas, ¿sí? Y es una estructura de datos nueva, entonces hoy uno podría decir, otra cosa más para aprender, que garrón. Encima que no estoy entendiendo nada, ya estoy atrasado, tengo que seguir aprendiendo nuevas estructuras de datos, ¿no? En este momento de la clase uno podría estar diciendo eso sin ningún tipo de inconvenientes. La realidad es que pilas y colas son muy sencillas y no son nada nuevo. ¿Por qué? Porque simplemente son un caso particular de las listas, ¿sí? Las listas son muy bonitas, son muy versátiles, pero también son muy complicadas eh, de codificar, ¿sí? Y de hacer, ¿no? La primera vez que uno piensa las listas, veo que todo esto les cuesta y les cuesta bastante. Entonces, cuando uno empezó a trabajar con esto, imagínense que la primera persona que empezó a trabajar con esto, no se les ocurrió hacer las listas de un día para el otro, sino que empezó escalando en la dificultad. Y ese ir escalando en la dificultad se llama pilas y colas. ¿Por qué? Primero voy a hacer un dibujito bien sencillito para que se entienda. Hablemos un poquito de resumen de las listas. Supongamos que son listas de enteros para simplificar todo, y yo en la lista tengo estos valores insertados, ¿no? ¿Qué pasa si yo quiero insertar el 10 ahora, o el 11? Quiero insertar el 11. ¿Dónde puedo insertar el 11 yo en la lista? ¿No? Lo puedo insertar al principio, lo puedo insertar al final, o por algún motivo lo puedo insertar solamente en una posición en particular, en la posición 3, en la posición 4 o en la posición que corresponde. Y esto ya lo vimos y ya sabemos hacerlo porque ya hicimos las primitivas. Ahora, antes de esto, apareció el concepto de decir, bueno, che, quizás sea muy difícil eh, insertar en la primera posición o en una posición en particular. Bien, entonces, la primera simplificación que se hizo de este tipo de estructuras genéricas es decir, bueno, yo ya tengo una estructura en particular, ya tengo estos datos, voy a repetir los datos, ¿sí? Entonces, si yo quiero insertar el 11, ¿dónde lo puedo insertar? Bueno, es bastante sencillo, es bastante intuitivo, porque uno, como ser humano, ya sabe un poco lo que es una cola. ¿Dónde les parece que va a ir el 11? Al final. Bien, efectivamente. Entonces, el 11 solamente lo voy a poder insertar al final. Y ahí tenemos una de las limitaciones que tienen las colas. Las colas solamente permiten insertar datos al final. Cada vez que venga un dato nuevo, lo voy a insertar solamente al final. Y de la misma forma, en las listas, si yo quería tomar un dato, ¿qué dato podía tomar? Yo podía agarrar el 11 que está al principio, no hay problema. Yo podía agarrar el 11 que está al final, no hay problema. Yo podía agarrar el 2 que está anteúltimo, no hay problema. Y yo podía agarrar el 3, el famoso obtener elemento, obtener primero, obtener último, obtener posición. Podía hacer cualquiera de esos tres movimientos. Todos requerían iterar por los nodos, pero se podía hacer cualquiera de ellos. Bueno, en las colas, el obtener elemento. Qué dato voy a poder obtener en una cola? También es bastante intuitivo, porque cuando uno hace una cola para ingresar a un banco, para entrar a una cancha o para lo que sea que esté haciendo la cola, efectivamente el dato que yo puedo acceder es el primero, solamente el primero. Entonces, acá vemos las limitaciones. Las colas solamente me van a permitir insertar último y me van a poder permitir obtener el primero. ¿Sí? Si yo estoy en la cola del banco, el policía va a dejar pasar solamente a la primera persona. No va a dejar pasar a la segunda ni a la tercera, ¿sí? Porque ahí se agarran a las piñas y se enoja la gente. Bien, y si yo llego y hay una cola, me pongo al final, porque si me pongo segundo, me trompean. Entonces, eso es básicamente una cola. Es una lista, también con todas las particularidades que tienen las listas genéricas, pero si yo quiero agregar un elemento, lo agrego al final. Y si yo quiero sacar un elemento, solamente puedo sacar el primero. ¿Bien? Entonces, de todas las primitivas que tenemos,
solamente nos vamos a quedar con estas. Obtener primero, insertar último, y después la que nos faltaría ver es el eliminar. El eliminar. ¿Qué dato les parece que puedo eliminar yo de la cola? Me falta analizar ese. ¿Cuál les parece que se puede eliminar? También el primero, efectivamente. Solamente voy a poder eliminar de la cola el primero. Es una simplificación de la cola. Entonces, para que la cola esté modificada, quiere decir que la primera persona se va a ir a hacer algo. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos los famosos, las famosas limitaciones que tiene una cola. Ahora bien, en particular, como las colas tienen solamente dos grandes cosas para hacer, que es obtener el primero o eliminar el primero, como quieran verlo, y insertar al final, como solamente podemos hacer dos cosas con las colas, esas dos cosas tienen un nombre particular. Esos dos nombres que tienen es desencolar. Desencolar se lo llama al hecho de obtener el primer dato, y encolar es agregar al final. ¿Sí? Yo les pregunto ahora, o sea, mis dos primitivas se van a llamar, en vez de obtener primero e insertar el último, se van a llamar encolar y desencolar, pero van a ser las mismas primitivas de antes, sin cambios. Otra cuestión. Supongamos que quiero mostrar la estructura cola. Quiero mostrar los datos de la cola. ¿Cómo lo haríamos? ¿Qué cambio tendríamos que hacer? Si es que tenemos que hacer algún cambio. Todavía no hablamos mucho de los nodos, pero créanme que van a ser muy parecidos. ¿Nos serviría el mostrar lista para el mostrar cola? Y mostrar lista, iba iterando por cada uno de los nodos y mostraba los elementos. Ok, por ahí dicen que no, ¿por qué no? Bueno, a ver, como servir nos va a servir, porque la estructura ya les digo que una cola es un caso simplificado de la lista, así que servir nos va a servir. Así que la respuesta correcta es, la respuesta correcta no, la respuesta es sí. Ahora bien, ¿está bien o está mal hacer eso? Y está mal. ¿Por qué? Porque, otra vez, las colas son una estructura simplificada, donde solamente podemos obtener el primer valor y en su defecto insertar al final. En ningún momento podemos tener injerencias o podemos acceder a la información que está en el medio. Entonces, si nunca puedo acceder a la información que está en el medio, nunca voy a poder hacer un mostrar, porque yo puedo mostrar el primer elemento, pero cuando quiero mostrar el segundo ya no puedo, porque yo solamente puedo mostrar el primer elemento. ¿Se entiende? Entonces, el mostrar cola no existe como primitiva, no lo puedo hacer. No lo puedo hacer, no lo debo hacer, porque eso ya no sería una cola. ¿Se entiende? Como poder se puede, no es correcto. ¿Sí? En cuanto a la teoría de colas, solamente al final y al principio, ningún híbrido raro. Así que nada de mostrar el segundo elemento ni el tercero. No se puede ni el segundo ni el tercero. Bien. En caso de que uno está totalmente convencido de que quiere mostrar la cola, lo que tiene que hacer es ir desencolando cada elemento y los va mostrando. De esa forma, ahí sí uno muestra todos los elementos y va mostrando siempre el primero, pero cuando termina de mostrar la cola ya no existe. ¿Se entiende la diferencia? Esa es la única forma que uno tiene de ir mostrando todos los elementos de la cola. ¿Bien? ¿Se entendió la diferencia? ¿Y se entendió si se puede y no se puede y por qué? Poder se puede no es lo correcto, no es lo que diría una estructura de cola tradicional. ¿Sí? Bien, bueno, ese es el cola en general. Y así como existen las colas, existe otra estructura de datos también muy simplificada que se llama pilas. ¿Cómo son las pilas? Bien, yo ya tengo armada esta pila, por algún motivo ya la armé. Y yo quiero incorporar un número, que es el 11. ¿Dónde lo puedo incorporar al 11? En una pila. La pila también es una estructura de datos conocida por el ser humano. Ya sabe dónde uno apila, justamente ahí les digo cómo se llama la primitiva. Uno tiene una pila de ropa, de platos, de libros, de lo que sea, siempre que apila, ¿dónde apila? Al principio, no. Va metiendo las cosas arriba, efectivamente, arriba, o sea, al final. ¿Sí? El apilar es básicamente insertar último. O sea, esto es igual que la cola, insertar último.
me permite solamente insertar último. Siempre ir apilando quiere decir ir insertando en la última posición. Y si yo quiero sacar un elemento de la pila, supongamos que tengo una pila de platos de cristal. ¿Qué plato voy a sacar? El último, el de arriba. Entonces, el obtener también lo voy a hacer con el último. El obtener va a ser obtener último. No voy a tener un obtener segundo, ni un obtener tercero, ni un obtener cuatro, porque si saco el segundo plato de cristal se me caen todos, se rompe todo, ¿sí? Entonces la pila también es una simplificación muy, muy, muy sencillita como la cola, solamente que la pila todavía es más fácil. ¿Por qué? Porque la pila solamente tiene acceso al último dato, y eso es lo único que le interesa. Los anteriores no le importan. ¿Bien? También, como tiene solamente dos primitivas, estas dos primitivas tienen un nombre particular, que agregar datos al final se va a llamar apilar y obtener datos o sacar datos de la pila se va a llamar desapilar. Entonces, cuando ustedes tengan que hacer las librerías de pilas y colas, que eso va a ser básicamente lo que van a tener que hacer en esta tarea, básicamente lo que van a tener que hacer es una librería parecida a la de C, a la de lista C, que se va a llamar pila C y cola C. Bien. ¿Y qué primitivas van a tener que hacer? Chusmeemos. Voy a agarrar lista.h. ¿Sí? ¿Qué van a tener que hacer con esto? Bueno, la struct. ¿Cómo les parece que se va a llamar la struct en una cola? Bueno, ni dejo que le contesten porque es bastante obvio. Acá se va a tener que llamar struct cola o struct pila. Re fácil. El tipo de dato, ¿cómo se va a llamar? Y depende de lo que hagan, se va a llamar cola PTR o pila PTR. ¿Sí? En base a la que estén haciendo. Crear, ¿cómo se va a llamar? Y bueno, esto se va a llamar crear cola o crear pila y lo que me va a retornar es una cola PTR. ¿Entienden? Esto es lo que tienen que hacer en el entregable. Agarrar la librería de lista.h y .c y transformarla en la librería o de cola o de pila, o ambas. ¿Sí? Ahora, pasemos a las primitivas. Ahora los getter los pensamos en un rato. Los insertar. Por ejemplo, si están haciendo el de cola, ¿cuál van a tener que trabajar? Trabajar entre comillas, porque ya está hecho. Por ejemplo, el insertar primero en cola, ¿lo van a tener que hacer? No, este no lo tienen que hacer en ningún momento. El insertar primero no me interesa. El insertar último es el que voy a necesitar tanto en la cola como en la pila. Insertar último. ¿Sí? Y el insertar en una posición no me interesa. O sea, ni siquiera lo hago, lo borro. Estos dos los borro totalmente. Eliminar. ¿Cuál tenemos que hacer para el eliminar? Acá me falta uno. Eliminar primero, ¿va o no va? El primero es para cola, efectivamente. El de posición no va en ningún lado y me faltó el eliminar último. El eliminar el último, ¿dónde iría? En la pila. Muy bien, pila. Vamos a los obtener. Obtener primero, ¿sirve o no sirve? Este me dice cuál es el primer elemento. Sí, efectivamente, sirve para la cola. ¿Sí? Obtener primero sirve para la cola y obtener último, que no lo tengo, sirve para la pila. Cualquiera de los otros no se usa, ¿sí? No hay que hacerlos. Obtener pila. Obtener tamaño. ¿En cuál nos serviría el obtener tamaño? ¿En cuál podríamos hacerlo? No se puede usar. Muy bien, efectivamente. No se puede usar. Porque para obtener el tamaño hay que iterar por los elementos. Y yo no puedo iterar por los elementos. Así que no es válido. ¿Sí? No se usa. Se podría usar. A ver, no sería del todo correcto. Así que para eso no lo usamos. Mostrar lista. Ya debatí sobre esto. No se puede. Y en caso de que deba hacerlo, tendría que ir desencolando o desapilando e ir mostrando. El liberar sí, el liberar es útil en ambos, porque el liberar básicamente cada vez que saco un elemento, lo libero de la lista. ¿Sí? Este iría para la cola y para la pila. Este va para cualquier TDA, básicamente. Sí, ahora voy a eso. Sí, sí, se puede, Juan. Y bueno, el mostrar genérico, lo mismo que dije para el mostrar lista, ¿no? Este y este van muy de la mano. Entonces, eso es lo que tienen que hacer en la tarea. Así como tienen la librería de lista, van a tener la librería de cola y de pila, que básicamente son casos particulares de las cosas que ya estuvieron analizando. ¿Sí?
Lo otro que tenemos que analizar un poquito es cómo son los C. Vamos al C de la lista. Este es el C de la lista, ¿sí? Muy bonito. Ahora les pregunto, si este fuera el C de la cola o de la pila, el que quieran, pasemos el de la cola. Supongamos que es el C de la cola. ¿Qué nodo necesito? Ahora respondo a la pregunta de San Martín, que con eso voy a cerrar justamente la clase. Pero es obvio que en algún momento alguien se tiene que preguntar eso, ¿no? Efectivamente. Las pilas y las colas no le dan ningún extra a lo que ya sabemos de listas. O sea, en ese sentido no tienen ninguna razón de ser, pero son mucho más sencillas y tienen muchos menos problemas. Y como tienen menos funciones, es muy difícil usarlas mal, ¿sí? Porque uno puede considerar todos los casos, porque los casos son solo dos. Entonces, es muy difícil que algo de esto falle. Pero igual, ahora retomo sobre esa respuesta. Entonces, en una cola, ¿me sirve tener acceso al primer elemento? Y verdaderamente sí, porque el primer elemento es el que voy a desencolar, es el que voy a hacer entrar a la cancha primero. Ahora bien, si yo quiero insertar último, ¿cómo hago para insertar último? Eso podría ser un problema. ¿Por qué? Porque ya sabemos hacerlo, ya lo hicimos. El problema es que yo no sé moverme hasta el último sin pasar por los anteriores, sin iterar por cada nodo. Ahí estaría haciendo una violación de la estructura cola. No puedo iterar por los nodos. Entonces, para una cola, lo que necesitamos es tener también un puntero a el último. Cuando hagan la librería de cola, necesitan tener no solamente al primero, sino también al último, porque si no, van a tener que ir iterando para llegar al último, y eso no estaría permitido. Entonces, en la librería de cola van a tener que hacer esto, ¿sí? Y efectivamente, cuando quieran hacer la librería de pila, como se inserta y se elimina solamente del último, lo único que necesitan es tener, efectivamente, solamente el puntero al último. ¿Bien? Y bueno, y esto también me sirve para responder un poco la pregunta de Martín. Acá tenés un motivo por el cual también se puede querer utilizar una cola. Porque insertar último antes era difícil. Tenías que hacer un mientras el get siguiente sea no nulo, avanzo. Get siguiente, get siguiente, get siguiente hasta que llego al nulo. Eso era el equivalente a llegar al final. Bueno, ahora al final ya sé cuál es y es este. Entonces, la primitiva es muy fácil. Es una línea. Digo, último igual nuevo. Terminé. Ese es el nuevo último, ¿sí? Seguramente haya que cambiar alguna referencia, pero es básicamente eso. ¿Bien? Entonces, todas las dificultades que eran moverme hasta el último elemento de una lista, ahora van a ser más fáciles porque tenemos este doble puntero. Bueno, y eso es lo que tienen que hacer de tarea. Y ahora la pregunta es, otra vez, ¿en qué caso se utilizan las pilas y las colas? Porque como son un caso particular de listas, ¿cuándo se utilizan? La respuesta es, ante la duda, utilicen una lista, porque la lista les permite hacer lo mismo que la cola y muchas cosas más. La lista les permite hacer lo mismo que la pila y muchas cosas más. Pero para estructuras simplificadas y para resolver problemas puntuales, no vale la pena utilizar semejante artillería como una lista, sino que vamos a utilizar una artillería bastante más breve o minúscula como las pilas y las colas. No, las pilas y las colas no se pueden ordenar ni nada por el estilo, sí, obviamente, no se puede hacer nada de eso. Imagínense que hay una cola para entrar al banco y de repente se les ocurre ordenarlos por edad. Se pudre todo, no se puede, ¿sí? Existe una variante, que yo en alguna otra materia lo he explicado, que se llaman colas con prioridad, que de hecho es como lo que suele pasar en el banco, que la cola no se toca a menos que venga una abuelita, o la cola no se toca a menos que venga una embarazada, ¿sí? O la cola no se toca a menos que venga una abuelita embarazada y en silla de ruedas. Esa persona va a pasar primera, va a pasar a estar primera en la cola. Pero ahí lo que se hace es simplemente se inserta en alguna posición en particular, ¿sí? Pero eso está muy ligado al insertar en orden, que alguien me preguntó al principio de la clase, ¿sí? El encolar muchas veces es un insertar en orden y el orden lo da una prioridad, ¿sí? Es la única variante que puede llegar a existir en una cola, ¿sí? Se llaman colas con prioridad, ¿no? En esta materia no lo vemos, en alguna otra materia vemos el algoritmo ese, pero es básicamente un insertar en orden, ¿sí? Si cumple con una determinada prioridad. Bien, entonces esa va a ser la tarea, pero mi pregunta es, ¿en qué casos se utilizan las colas y las pilas? Porque seguramente saben en qué casos, ya los habrán visto. Si están en segundo, en algún momento algo habrán escuchado, y si están en algún año más adelantado, con más razón.
¿Alguno ya conoce en qué momento se utilizan las pilas y las colas? Ejemplos ligados a la informática, a la tecnología y alguna otra cuestión. No me digan lo del banco que siempre hablo yo, sino alguna cuestión ligada a la tecnología. La memoria del sistema, muy bien. Bueno, en particular, el manejo de memoria, el manejo de las variables locales, el manejo de las variables globales, vimos vimos en programación, ¿no? Charlamos un poco sobre que eso se maneja en lo que es la parte de la memoria del heap. Y después todo lo que tiene que ver con la memoria del manejo dinámico o la memoria de los punteros, todo eso se almacena en el stack, ¿sí? La pila de stack, justamente en inglés, es pila. Entonces, todas las variables se van apilando en nuestra memoria. Ahí tenemos uno de los motivos en los cuales se utiliza pila. Porque siempre la última variable que genero es la primera que voy a sacar de la memoria. Así que eso tiene bastante sentido cuando, por ejemplo, cuando hicimos la reserva y la liberación de memoria en matrices dinámicas. Ahí se lo ve bastante bien. Nosotros hacíamos 2 malloc, un primer malloc externo y después un montón de malloc internos dentro de un for. Cuando teníamos que liberar esa memoria, la primera memoria que liberábamos era la del for. O sea, lo último que hicimos fue lo primero que estuvimos liberando. Entonces, así se maneja la liberación de memoria en la computadora. Básicamente hace lo mismo que hicimos nosotros en la clase de matrices. Entonces, las pilas se utilizan mucho para esto, para el manejo de memoria. Y las colas, ¿en qué momento han visto que se utilizan? Que lo primero que entra es lo primero que sale o lo primero que se resuelve. Bueno, eso no sé si cursaron introducción a los sistemas operativos o alguna de esas materias más quizás teóricas, pero ustedes habrán visto que en un sistema operativo básicamente las cosas en el orden que llegan son en el orden que se tratan de sacar, respetando alguna que otra cosa, pero básicamente si ocurrió primero, se trata de solucionar primero, ¿sí? Salvo que tenga mucho tiempo de demanda o que consuma muchos recursos, pero por lo general esa es la idea. Entonces todos los algoritmos de planificación de los sistemas operativos están muy ligados a las estructuras de cola, ¿bien? Y cuando hay algún tipo de empate en el orden de prioridad en el que llegaron los elementos, recién ahí se los apila o se utiliza alguna otra estrategia, pero básicamente las colas se utilizan para eso. Cuando el orden en el que aparecen las cosas es el orden en el que lo quiero resolver, ¿sí? Y la pila para lo contrario, para que lo último que ocurrió sea lo primero que resuelve. Pero bueno, sí son estructuras de datos que se utilizan mucho en el manejo interno de los sistemas operativos y de la memoria. Bueno, por eso les decía que es una clase corta, porque básicamente son un caso particular de las vistas, donde lo único que van a tener que cambiar es hacia dónde apunta cada nodo. Y los nodos siempre van a estar apuntando al siguiente nodo, donde el siguiente nodo va a ser o el siguiente literal o el anterior, según si sea una cola o una pila, ¿no? En una cola, el nodo, como yo tengo acceso al primero, el siguiente va a ser el segundo, ¿bien? Ahora, en una pila, pueden dejarlo al nodo exactamente igual, no estaría mal, pero en realidad el siguiente que va a ser el anterior. Porque si yo estoy apuntando siempre al último, cuando lo saque, el que voy a tener es el anteúltimo. ¿Se entiende esa diferencia? Entonces, el siguiente en una pila va a ser el anterior, no el siguiente. Ese es el otro cambio que tienen que hacer. Es un cambio de nombre, básicamente, un cambio conceptual. Después no tienen que cambiar nada en el algoritmo, pero es importante tener presente que en una pila el siguiente no existe, porque si tengo acceso al último, el siguiente del último no existe. Entonces, uno tiene acceso al anterior verdaderamente. Bueno, eso es lo que quería que sepan de pilas y de colas. Van a tener habilitados, para esta clase van a tener habilitadas 2 solapas. La solapa de la primera parte que les hablé, la de estructuras anidadas y repaso del parcial, y la segunda solapa hablando de pilas y colas. Una clase breve como la que les expliqué hoy, ¿sí? Y la tarea asignada para la clase de hoy va a ser de pilas y de colas, hacer justamente las primitivas de pilas y colas. Y en esa van a tener 2 semanas para hacerlo, porque no entra en el parcial. Bueno, dicho esto, por mi parte yo doy terminada la clase. No sé si quieren consultar algo más. Ya mismo pongo visible todo, no me cuesta nada. Practiquen para el parcial, porfa, desde hoy ya, porque la clase que viene voy a hablar de otras cosas que ni tiene que ver con el examen, así que mi clase no va a ser enfocada en nada que entre en el parcial, así que
Aprovechen a estudiar antes, ¿sí? de esa clase. Bien, creo que ya está todo visible. Recuerda que me iba a pasar algo. Sí, después recordámelo por Slack o por algún otro mecanismo, que ahora tengo que tomar examen y se me va a pasar el día. Y tengo que buscar el video, porque no es un video que tenga a mano. Lo busco y te lo paso, sí. El TP se ve beneficiado con lo que vamos a ver en las siguientes... No. El TP es solo de esto, sí. Sí, por Slack prefiero, por Slack más fácil de seguirlo. Sí, para hacer el TP con lo que vieron hasta hoy, basta y sobra. Bueno, ¿alguna consulta más? Después de compartir pantalla yo. Sí, por eso, con lo que vimos hasta hoy, efectivamente. Hasta ahí llega, hasta pila y cola. Las otras estructuras de datos que vamos a ver a partir de la próxima clase no tiene nada de eso. Es hasta pila y cola. Bien, ahí no sé si respondí todo. Yo voy a dejar el mensaje cuando olvidarme. ¿Está bien? No hay problema. Bueno, por mi parte ya estamos entonces. Nos vemos la semana que viene. Cualquier cosa, consulta. Un abrazo. Hasta luego, hasta luego.